Es frecuente que a los movimientos sociales que expresamos nuestro rechazo a determinados proyectos por diferentes motivos, se nos acuse desde quienes promueven esos proyectos, de posicionarnos en el no por el no, de negarnos al desarrollo económico de esta sociedad, etc. Pero sobre todo, de no plantear alternativas. ¿Pero qué sucedería pudiendo plantear alternativas? ¿Serían capaces las administraciones responsables de parar la maquinaria para abrir un debate ciudadano? Esto es lo que la plataforma Baracaldo Naturala quiere comprobar. Durante estos meses hemos dedicado muchas horas a informar a los y las baracaldesas del proyecto de la variante sur ferroviaria, sobre el que se había extendido un interesado manto de silencio y que atravesaría todo el Valle del Regato, un área de alto interés paisajístico y en biodiversidad, como ya nos demostró el informe de Equinoccio Natura. A su vez, hemos promovido el análisis de viabilidad técnica de una alternativa que disgusta a los gobernantes, la alternativa cero, que es la adecuación y mejora de las infraestructuras ya existentes. Esto lo acompañamos de un análisis socioeconómico que compara el proyecto del Ministerio de Fomento y el Gobierno vasco con las alternativas que propone Baracaldo Naturala. Soterramiento de la línea de cercanías C1 Santurtzi-Baracaldo para viajeros y mercancías. Soterramiento de la línea C2 Muskiz-Baracaldo. En cuanto a estimación de costes, establecemos que el presupuesto debe ser similar al dispuesto por Fomento y Gobierno vasco, 454 millones de euros. Para todo ello hemos contado con la ayuda de los ingenieros de Urak-Bide, Kimech Echevarri y David Barandica, y de los profesores de la UPV integrantes del grupo de investigación Ecopol, David Hoyos y Gorka Bueno. Estas dos alternativas son equiparables a la presentada por Fomento en capacidad de flujo de trenes y previsiblemente también al que está diseñando el Gobierno vasco y que difiere del anterior en que va unos metros más al sur del pulmón verde de Baracaldo. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla este proyecto que se subordina a las mercancías del puerto de Bilbao? Veámoslo. A finales de febrero, la consejera Arantxa Tapia, en respuesta a una interpelación parlamentaria, informaba que la distribución del movimiento total de mercancías en 2017, según las distancias recorridas, era la siguiente. Y en cuanto a tipo de transporte, los desplazamientos fueron por... Si nos centramos en el transporte ferrocarril, supone una media de 13 trenes diarios con salida o entrada en el puerto. El Gobierno vasco trabaja sobre una previsión de crecimiento anual del puerto de un 2%. Si analizamos los movimientos históricos del puerto, los picos tanto de crecimiento como de decrecimiento se relacionan con productos petroquímicos que, curiosamente, se transportan por tubería. Del transporte ferroviario, la carga que más se transporta es la denominada carga seca, que mantiene similares niveles desde hace años. Aún así, Ministerio de Fomento y Gobierno vasco planean una nueva infraestructura con capacidad de hasta 72 trenes diarios, con una saturación del 70%. Pasemos a las alternativas propuestas por Baracaldo Naturala, que se centran en las infraestructuras actualmente existentes, apostando por su soterramiento. Empecemos por la C1 Santurtzi-Baracaldo, de la que históricamente se ha reivindicado el soterramiento. Se plantea una renovación completa de la línea soterrándola en todo el trazado que ofrezca esa posibilidad. Empezaría en el interior del puerto, desde donde la rasante iría bajando con una pendiente del 1,2%, para entrar ya desde el límite con Santurtzi bajo tierra por el municipio, hasta llegar a la cota de la vía en Portugalete, por donde actualmente ya discurre en túnel. Al salir del municipio Portugal-Lujo, nuevamente bajaría la rasante con una pendiente del 1,5% y llegaría a Baracaldo por debajo del río Galindo, hasta entrar en una nueva estación soterrada en Desertu-Baracaldo. Esta alternativa por la línea Santurtzi-Bilbao, en doble vía mejorada con ancho mixto y actualizada en todos sus elementos, soportaría un flujo de mercancías de hasta 77 trenes diarios, 5 más que el planteado por el Ministerio de Fomento con igual nivel de saturación. Y añade, frente a la propuesta de Fomento y Gobierno vasco, otras ventajas de gran relevancia como son... Pasemos ahora a la segunda alternativa que proponemos, el soterramiento de la línea C2 Muskiz-Baracaldo. Con un desdoblamiento completo a doble vía empezaría en el túnel de Serantes, cuyo uso tras una década tapiado es la única razón que se ofrece en el estudio informativo del Ministerio de Fomento para no analizar la alternativa cero. Teniendo en cuenta que este túnel, de ser utilizado, debería ser actualizado para cumplir las últimas normativas de seguridad, se propone bajar la rasante en su tramo final, incluyendo el ancho mixto. Así, la línea entraría en Ortuella ya soterrada, con una pendiente del 1,7% y discurriría igualmente soterrado por Trapagarán hasta el apeadero junto a Vilresa y entraría a Baracaldo bajo el río Galindo en doble túnel, siendo el resto del trayecto igual a nuestra primera alternativa. Su capacidad de flujo de trenes con una saturación del 70% se situaría, al igual que en el caso de la línea Santurtzi-Bilbao, en una media diaria de 77 trenes de mercancías, 5 más que la de Fomento y con las mismas ventajas de la alternativa 1, pero ahora para los municipios de Ortuella y Trapagarán junto con Baracaldo. Esta opción permite la reubicación de las estaciones en ambos municipios de la zona minera, más próximas al centro urbano y mejorando notablemente la accesibilidad al transporte público ferroviario.
Las capacidades de ambas alternativas se incrementarían de 77 a 116 trenes de mercancías en el caso de implantarse una tercera línea en Desertu-Baracaldo. ¿Y cómo quedaría la conexión de la CB con el puerto? En ambas propuestas, C1 Santurtzi-Bilbao quedaría soterrada desde la salida a cota del túnel de Portugalete ya existente, hasta Desertu-Baracaldo. De este modo, las mercancías de ArcelorMittal se incorporan por vía soterrada con un nuevo ramal de ida y de vuelta de mayor longitud, para poder alcanzar cota con pendientes máximas inferiores al 1,5 en la factoría y así evitar problemas potenciales en arrancadas de los trenes en este tramo. ¿Y la conexión con Bilbao? Nuestras dos alternativas comparten el mismo tramo de línea 720 entre Desertu-Baracaldo y la entrada a Bilbao en Olabeaga. En este tramo común se proponen otras dos alternativas que pueden ser aplicadas de forma indistinta. Soterramiento integral del tramo Baracaldo-Luchana-Zorroza, que implica el paso bajo el río Cadagua de forma soterrada a través de un túnel. Esta alternativa es más costosa y supone la desaparición de las vías de ferrocarril en toda la línea 720 de la margen izquierda, mediante una trinchera para el soterramiento del último tramo entre Zorroza y Olabeaga, en el término de Bilbao, cuyo Plan General de Ordenación Urbana ya contempla el soterramiento. Soterramiento desde Olabeaga hasta Zorroza con paso elevado sobre el río Cadagua mediante un puente. Esta solución es notablemente más económica que la anterior y resuelve parcialmente el problema del soterramiento de Zorroza, con un tramo soterrado de 450 metros, aunque no resuelve todo el tramo de Luchana y Cruces, que podría solventarse con cobertura y rellenos de tierras hasta cota del terreno, aunque esto último haría igualarse más los costes entre ambas alternativas de conexión con la capital. Debemos dejar claro que el trabajo encargado a Uracbide, al que se ha incorporado el análisis socioeconómico de los integrantes de Copol, no es en absoluto un estudio informativo como el presentado por el Ministerio de Fomento en 2015 o el que pueda presentar el Gobierno vasco con su modificación de trazado. Es un análisis de viabilidad técnica que, de partida, debiera servir para sentarnos y hablar. No obstante, debemos señalar que la estimación de inversión pública para las alternativas planteadas por Baracaldo Naturala se sitúa en una horquilla de... En cualquier caso, el objetivo de Baracaldo Naturala no es imponer una solución concreta, sino que las administraciones responsables, Fomento y Gobierno vasco, accedan a paralizar el proyecto para abrir un debate ciudadano, una vez constatado que existen otras alternativas viables para cumplir sus objetivos en relación exclusiva con el puerto y que añaden ventajas para las poblaciones de los municipios de Ezkerraldea y Meatzaldea, a las que consideramos que se les debiera dar voz y voto en una consulta popular. Por último, debemos resaltar el coste de oportunidad que se señala en el informe de David Hoyos y Gorka Bueno, de materializarse el proyecto de Fomento y Gobierno vasco y que supondría... Con las alternativas que planteamos de no cumplirse los objetivos de tráfico ferroviario de mercancías del Gobierno vasco, como ya pasó con los fijados por la Diputación para la carretera Supersur y que la realidad ha dejado en la mitad, al menos se habría garantizado un servicio de transporte público para viajeros plenamente actualizado y dejado abierta la puerta a una importantísima regeneración urbanística en municipios de Ezkerraldea y Meatzaldea. Es para pensárselo, ¿no?